Hola, te habla Gabriel Andrade y hoy quiero conversar sobre los misioneros mormones, porque yo me los encuentro por todas partes y son gente sumamente amable, sumamente cariñosas, muchos de ellos son muy inteligentes, pero bueno, a veces las conversaciones con ellos se vuelven un poco, digamos, monótonas porque te cuentan la misma historia una y otra vez, pero a veces yo para meterle un poco de sazón a nuestras conversaciones y hacerlas más entretenidas, yo le pregunto a ellos cuál es la relación entre el mormonismo o los orígenes del mormonismo y la magia. Y bueno, la mayoría no me sabe responder al respecto, pero si uno indaga un poco sobre este asunto, es un tema fascinante. Y bueno, la verdad es que la próxima vez que yo me encuentre con misioneros como estos, yo estoy dispuesto a hacerles esta pregunta para ver qué me dicen y, digamos, hacer la conversación un poco más entretenida. Porque yo considero que los mormones son un buen ejemplo de cómo no es tan fácil separar la magia de la religión. Los antropólogos cada vez nos dicen más que estas dos cosas no están tan separadas como siempre se han creído, que muchas cosas que a veces consideramos magia en verdad podría ser religión o viceversa, ¿no? Y bueno, para contar sobre un poco la relación entre la magia y la religión, en esto me quiero basar en este libro muy famoso en los estudios de la historia del mormonismo, de un historiador que se llama Michael Quinn. El libro se llama El temprano mormonismo y la visión mágica del mundo. Y bueno, Quinn era un autor, o es un autor mormón, está vivo todavía, que generó mucho renombre con este libro, ¿no? Y es considerado un libro canónico en la historia del mormonismo. Bueno, a Joseph Smith, el profeta de los mormones, se le considera un profeta porque supuestamente recibió revelaciones divinas a través de un ángel, ¿no? Pero en la vida de Joseph Smith hay muchos otros aspectos que yo diría que son suficientes para considerarlos, además de un profeta, también alguien que tenía mucho vínculo con la magia. Joseph Smith era oriundo de una empobrecida región del estado de Nueva York y él trataba de ganarse la vida acudiendo a las artes mágicas. Entonces él se empezó a promocionar como un buscador de tesoros que utilizaba métodos de adivinación y que lograba cautivar a varios clientes con este servicio que él prestaba. Y uno de sus métodos era, como en esa imagen de atrás, utilizar palos esperando que se inclinaran para determinar la ubicación de algún tesoro. Entonces él iba caminando, sobre todo en el estado de Nueva York, pero también fue a otros estados, buscando tesoros escondidos bajo tierra. Y entonces, claro, no eran detectores metálicos como los que hay ahora, sino que si el palo se inclinaba, él decía, excavemos ahí, ¿no? Otro método que usaba Smith en la búsqueda de tesoros era contemplar piedras cristalinas que las ponía en un sombrero y las miraba así como en esa foto ahí atrás. Dentro de ese sombrero estaban algunas dos piedras, una piedra en realidad. Y a partir de la observación de esa piedra, él procedía a excavar en lugares específicos que le indicaba la piedra que él miraba en el sombrero, ¿no? Pero claro, como cabría esperar, estos métodos nunca le dieron los resultados, porque bueno, eran magia, ¿no? Entonces, a partir de estos fracasos, porque la gente le pagaba dinero para que él le diera la ubicación de un tesoro utilizando estos métodos, pero como nunca daba pie con bola, como nunca lograba ubicar ningún tesoro, pues la gente que lo contrataba sus servicios lo consideró un estafador. Y entonces tuvo varias querellas legales con clientes defraudados a partir de esto, ¿no? Bueno, los mormones aceptan esto, la iglesia, la doctrina oficial mormona acepta esto, esta historia que yo acabo de contar. Pero ellos alegan que ese coqueteo de Joseph Smith con la magia ocurrió solo en una fase inicial de su vida. Y ellos dicen que para el momento en que Smith recibió las revelaciones, ya él era un hombre que había cambiado y que se había dedicado exclusivamente a las cosas de Dios y había dejado de lado la cuestión de la magia. Entonces, cuenta la historia oficial que desde aquel momento él más nunca volvió a la magia. Pero según Quinn y otros historiadores, esto no es así, porque el juicio contra Smith que sus clientes defraudados le llevaron ocurrió después de que Smith supuestamente recibiera la visita del ángel que le entregó las famosas planchas doradas. Así que hay bastantes motivos para dudar de la versión oficial
que promueve la doctrina mormona al respecto, ¿no? Sobre estos acontecimientos. El mismo contenido de la revelación que el ángel Moroni le hizo a Smith, la verdad es que hace pensar que esa experiencia religiosa tenía conexión con el pasado adivinatorio de Joseph Smith. Si conocemos la historia, según la narrativa, el ángel Moroni le entregó unas planchas doradas que contenían aquello que vino a traducirse, según la doctrina mormona, como el libro de Mormón, ¿no? Entonces, claro, aquí la verdad es que no es muy difícil ver la conexión que hay entre las planchas doradas y los tesoros que buscaba Smith a través de procedimientos mágicos como este, ¿no? Bueno, en todo caso, la misma experiencia religiosa de Smith con el ángel Moroni en lo que ha venido a llamarse el monte Cumorah, que es ese que está ahí, eso es lo que esa escena representa. Dice Quinn y otros historiadores que en realidad eso pudo haber sido un acto de magia ceremonial para buscar tesoros, porque es interesante que el primer encuentro con el ángel supuestamente fue en una fecha muy particular, que fue el 22 de septiembre de 1823. ¿Y qué en particular tiene esa fecha? Bueno, es relevante porque esta fecha coincide con el equinoccio de otoño y en las tradiciones mágicas el equinoccio de otoño era un momento propicio para invocar espíritus. Y bueno, Smith siguió yendo a ese monte hasta el año 1827, cada equinoccio de otoño, cada 22 de septiembre, que ahí fue cuando él definitivamente ya recibió las planchas, ¿no? Smith tenía la esperanza de encontrar tesoros porque en el estado de Nueva York corría una antigua leyenda desde hace varios siglos. Y esa leyenda decía que los piratas habían desembarcado y habían enterrado sus tesoros. Y uno de esos piratas, el famoso capitán William Kidd, era en el folclore neoyorquino de los 1800, de esta época. Este pirata William Kidd era especialmente conocido por su leyenda del tesoro escondido. Sabemos que Kidd había sido ejecutado en Londres, pero la leyenda decía que su fantasma, bañado en sangre, era el guardián de su tesoro escondido y que todo aquel que intentara desenterrar ese tesoro tendría que encontrarse con ese espectro. Años después de que él recibió las supuestas revelaciones, Joseph Smith relató que en su experiencia mística, él tuvo un encuentro con el ángel Moroni, ¿no? Que es lo que la otra escena representa. Pero según parece, en sus primeros testimonios, Smith alegó que había encontrado a un fantasma ensangrentado que tenía la garganta cortada. Y claro, es probable que en las visiones de Smith, entonces la persona con quien tuvo el encuentro no fue propiamente un ser angelical, como él vino a alegar después, que se acercó a él para darle una revelación, sino con un fantasma que protegía un tesoro que Smith había, un tesoro que Kidd había enterrado y que Smith había tratado de desenterrar con procedimientos mágicos. Hay una cosa interesante sobre el capitán Kidd, que es que él había navegado por muchas latitudes, era de origen inglés, pero también navegó por costas africanas. Y uno de los lugares en los que estuvo Kidd fueron en las Islas Comoras, cerca de Madagascar, y la capital de Comoras es una ciudad que se llama Moroni. Entonces aquí uno empieza a ver la conexión, ¿no? Es difícil ignorar la coincidencia de los nombres de la capital de Comoras con el ángel que supuestamente se le apareció a Joseph Smith. Además, el monte donde ocurrieron todas estas experiencias místicas, donde cuando supuestamente se le apareció el ángel, se llama también Comora. Y entonces aquí pues vemos la similitud fonética por lo menos entre las Islas Comoras y el monte donde el ángel se le vino a aparecer, que por cierto, en época de Joseph Smith, el monte Comora no se llamaba así, él le puso ese nombre después. Cuestión que deja entrever que si le puso ese nombre a ese monte es porque en su mente ya estaba esta idea del folclore de la búsqueda de tesoros
que hacía una conexión con el Capitán Kidd y su visita a las Islas Comoras, ¿no? En sus testimonios más tempranos, porque Smith dio varios testimonios, pero en los más tempranos, hay uno en el que supuestamente Smith alega que en aquella ocasión mística también había una rana cuidando las planchas doradas, ¿no? Y aquí esto es muy importante porque la rana, como cuidadora de tesoros, también tiene una significación muy importante en las tradiciones mágicas y la búsqueda de tesoros. Esto ya no lo dice Michael Quinn, pero lo dicen otros historiadores, que es que en el folclore europeo hay un demonio en particular que se llama Lucifuge Rofocale, que es un guardián de tesoros, que estos son tesoros que son buscados por magos, y este demonio en particular, su labor es la de proteger al tesoro frente al mago que quiere llevárselo. Y en algunas ocasiones, según el folclore, sobre todo renacentista de Europa, este demonio asumía un aspecto animalesco, en ocasiones como una rana. Y vale recordar que en un testimonio inicial, Smith había dicho que cuando le encontró las planchas, había una rana cuidando ese tesoro, ¿no? Bueno, estas cosas son un poco difíciles de manejar para la iglesia mormona, ¿no? Ellos tratan de restarle importancia a este detalle sobre la rana, porque hay que admitir que los testimonios de Smith sobre el encuentro con la rana en realidad no proceden de él directamente, sino de otra gente a la cual él supuestamente le contó estas historias, y esa gente con el paso de los años no terminó en buenos términos con Smith. Entonces podría ser que esta historia sobre la rana y todo eso en realidad sea unos inventos de enemigos de Smith que hicieron lo posible por hacerlo quedar mal, ¿no? Pero hay un aspecto intrigante en todo esto, y es que en la década de 1980 hubo un forjador de documentos que se llamaba Mark Hoffman, y este hombre era un mormón de Utah. Este señor, que lo vemos ahí, que está preso, y ya les voy a decir por qué, este señor vendió a las autoridades mormonas de Salt Lake City un falso escrito, un escrito falsificado, pero que la iglesia mormona creyó que era verdadero, en el cual, en ese escrito, un colaborador de Joseph Smith decía que en el monte Cumura, Smith se había encontrado con una rana y que esa rana se convirtió en el ángel Moroni, ¿no? Entonces, claro, las autoridades mormonas al ver ese documento se preocuparon porque dijeron, bueno, si este documento es verdadero, esto va a poner en jaque nuestra fe. Entonces, lo que hicieron las autoridades mormonas fue que pagaron una enorme cantidad de dinero por ese documento y lo guardaron en una bóveda secreta en sus archivos secretos en Utah, como para restarle importancia a eso y que la verdad nunca se supiera en caso de que ese documento fuese real. Bueno, para hacer la historia larga, un poco más corta, el hecho es que debido a unas investigaciones policiales que se hicieron después relacionadas con unos crímenes, las autoridades mormonas que habían escondido este documento permitieron a la policía que ellos evaluaran el documento que ellos habían comprado, ¿no? Y para alivio de la iglesia mormona, ese documento resultó ser falso. Este hombre era un falsificador de documentos y por ese crimen o por ese delito y otros crímenes que él cometió donde él mató a unas personas, Hoffman está en la cárcel. De forma tal que ahí hay un respiro para las autoridades mormonas, porque ese documento resultó ser falso. Pero el hecho de que las autoridades mormonas pagaran tanto dinero, la verdad es que da a pensar que ellos tenían mucho interés en evitar la propagación de este documento, porque daría la impresión de que ellos sabían muy bien de que en los orígenes del mormonismo, un anfibio pudo haber tenido que ver algo con la historia original de Joseph Smith, y que ese anfibio a su vez tiene mucha conexión con rituales de magia, de forma tal que este es uno de los grandes misterios que hay en la iglesia de los mormones, y que valdría la pena arrojar en una conversación con nuestros amigos los misioneros, bueno, no solamente para hacer la conversación más interesante, sino para ver qué nos dicen al respecto, porque también es interesante escuchar su lado de la historia.
Dale like si te gustó este video, suscríbete y déjame un comentario si lo deseas. Adiós.